Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a hablar sobre los movimientos articulares para identificar los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, los de rotación y demás. Para poder identificar bien estos movimientos tenemos que partir de una posición neutra, que en anatomía se habla de posición anatómica. Desde esa posición, ahí vamos a considerar la articulación, si está, en qué movimiento está, si está en flexión, extensión, aducción, abducción, etc., ¿no? Entonces vamos a partir de un posicionamiento que se llama posición neutra. Vamos a ver que en algunas articulaciones esa posición neutra va a coincidir con un movimiento, es decir, con una posición. Ya lo vamos a ver, especialmente en rodilla y codo. Pero vamos a comenzar con las articulaciones del miembro inferior, es decir, de las piernas. Vamos a comenzar con la articulación del tobillo y para ello yo me voy a poner de costado, primero tengo que mostrarles la posición anatómica. La posición anatómica es la siguiente, es posición de pie, de esta manera se colocan las piernas, espalda, cuello y los brazos a los costados del cuerpo, ¿sí? Y con un giro en supinación de los antebrazos con las palmas de las manos enfrentadas hacia adelante, ¿sí? Ya vamos a ir hablando un poquito en detalle cada posición articular. Entonces desde allí, desde esta posición, en anatomía se estudian los movimientos articulares. Se considera esta posición como una posición neutra para el estudio de los movimientos articulares. Bien, vamos a comenzar, como les decía anteriormente, con miembros inferiores. Yo me voy a poner de costado para mostrarles mejor ese movimiento. Vamos a comenzar con el tobillo. Si ustedes se fijan en el tobillo, esta posición, ¿sí?, como formando un ángulo de 90 grados, se considera como posición anatómica, es decir, posición neutra. Esa posición neutra podemos hacer una flexión o una extensión desde esa posición. Entonces, cuando acercamos el empeine a la tibia, estamos hablando de una flexión de tobillo, es decir, esto. Si ustedes se fijan, yo levanto la punta del pie acercando el empeine a la tibia. Y al revés, cuando estoy hablando de una extensión del tobillo, levanto el talón alejando el empeine de la tibia. Levanto el talón, acercando el talón a la pantorrilla. Entonces voy a subir un poquito más la pierna para que ustedes me vean. Esta es posición anatómica, esto sería extensión y esto sería flexión. Posición anatómica, o posición neutra, perdón, extensión y flexión. Bien, recuerden que el tobillo tiene otros movimientos de inversión y eversión, en donde la planta del pie se va hacia adentro, entonces hablamos de una inversión. Y cuando la planta del pie se va hacia afuera, estamos hablando de una eversión. No obstante, nosotros vamos a tener en cuenta en el tobillo solamente el movimiento de flexión y extensión, ¿sí? Bien, vamos a ver la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, como ustedes ven, esta posición neutra coincide con la posición de extensión. Entonces, cuando nosotros acercamos la pantorrilla al muslo, ahí estamos hablando de una flexión de rodilla. Y cuando vuelve a la posición, estamos hablando de una extensión de rodilla. En muchas ocasiones vamos a hacer posturas en donde tengamos que mantener la extensión. Entonces ahí decimos que la acción que está haciendo el alumno es de una extensión de rodilla, ¿sí? Y acá de una flexión. Bien,
La rodilla solamente tiene esos dos movimientos, de flexión y de extensión. Ahora vamos a la articulación de la cadera. La articulación de la cadera tiene mucho más movimiento. Vamos a comenzar con el movimiento de flexión. El movimiento de flexión es cuando se acerca el muslo al abdomen. Hacemos este movimiento. El muslo se acerca al abdomen. Y desde esta posición neutra que les muestro, podemos hacer una extensión. Es decir, cuando el muslo se aleja del abdomen, o podríamos decir, la zona del glúteo se acerca un poquito más hacia la espalda. Ese movimiento es de extensión. Fíjese, desde la línea media que cruza por la articulación hacia adelante, acercando el muslo al abdomen, es flexión, y cuando se aleja, pasando la línea media, se llama extensión. La extensión, fíjese que es con poquitos grados, en cambio la flexión tiene mucho más grados de movimiento. Ahora vamos a ver otros movimientos de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Entonces, habíamos trazado una línea para ver los movimientos de flexión y extensión hacia adelante y hacia atrás. Ahora vamos a considerar la línea media del cuerpo como una línea de referencia para los movimientos de abducción o separación y los movimientos de aducción o acercamiento. Entonces, desde esta posición neutra de la cadera, al llevar la pierna hacia afuera, estamos hablando de una abducción o separación. Y desde esta posición neutra hacia adentro, estamos hablando de una aducción o acercamiento. Bien. Entonces, tomando, vuelvo a repetir, la línea media del cuerpo, me acerco a aducción, me alejo a abducción. Ahora vamos a ver movimientos de rotación de la propia articulación. En este caso, el acetábulo, que es la carilla articular del ilíaco, y la cabeza femoral, los representantes así de la articulación de la cadera, la cabeza femoral rota sobre su propio eje, es decir, el fémur rota sobre su propio eje, y cuando lleva la cabeza a mirar hacia adentro, estamos hablando de una rotación interna. Desde esa posición neutra, cuando lleva la cabeza a mirar hacia afuera, estamos hablando de una rotación externa, ¿sí? Entonces, posición neutra, la cabeza mira hacia adentro, rotación interna. Cuando la cabeza mira hacia afuera, rotación externa, ¿sí? Bueno, vamos a verlo acá. Van a ver toda la pierna como gira. Entonces, si yo hago esto, es una rotación interna. Si yo hago esto, es una rotación externa. Vuelvo a repetir. Rotación interna y rotación externa. Bien. Entonces, la articulación coxofemoral tiene 6 tipos de movimientos, ¿sí? Flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna y rotación externa. Bien. Vamos ahora a las articulaciones del miembro superior, ¿sí? de los brazos. Voy a colocar de nuevo de costado y les voy a mostrar. Esta es la posición neutra de la articulación escapulohumeral. Cuando hablamos de flexión, estamos hablando de este movimiento donde el brazo se acerca a la zona del pecho. Posición neutra, y desde allí hacia atrás, cuando el brazo se aleja del pecho, estamos hablando de una extensión escapulohumeral. Bien, volvamos a la posición neutra. Desde esta posición neutra, cuando se aleja de la línea media, estamos hablando de una abducción, y cuando se acerca a la línea media, estamos hablando de una aducción o acercamiento. Acá sucede lo mismo que en la articulación coxofemoral. La cavidad glenoidea aloja a la cabeza humeral
y el húmero gira sobre su propio eje, haciendo una rotación interna cuando la cabeza gira hacia adentro y una rotación externa cuando la cabeza gira hacia afuera. Ahora les muestro. Desde esta posición anatómica donde hay una supinación, si yo hago esto, estoy hablando de una rotación interna. En cambio, si yo hago esto, estoy hablando de una rotación externa. Rotación interna, rotación externa. Bien. Ahora les voy a comentar otro movimiento que tiene el brazo. El brazo, desde los 90 grados de flexión, puede subir, igual que sucede en la abducción. Desde los 90 grados sube. Ese movimiento, ¿sí?, ya sea desde la flexión como desde la abducción, le vamos a llamar elevación. Es un movimiento de elevación del brazo. Bien. La coxofemoral, como el escápulo humeral, tiene movimientos de circunducción. ¿Qué quiere decir eso? Que junta, ¿sí?, o integra varios movimientos. Fíjense en la coxofemoral. Podemos hacer un movimiento en círculo en donde integra varios movimientos. Flexión, abducción, extensión y aducción. Lo mismo sucede en la articulación escapulohumeral. Flexión, elevación, abducción, extensión y aducción. Bien. Vamos a ver los movimientos de la articulación del codo, muñeca y dedos. La articulación del codo tiene un movimiento de flexión y de extensión. Le pasa lo mismo que en la rodilla. Esta es una posición anatómica o posición neutra, y vamos a hablar de flexión cuando el antebrazo se acerca al brazo, y de extensión cuando se aleja. Ahí. Después, el antebrazo tiene un movimiento muy particular, que es la de supinación y de pronación. Ya la posición neutra también coloca al antebrazo en una posición de supinación. Cuando yo hago esto, estoy hablando de una pronación del antebrazo. Y cuando yo hago esto, estoy hablando de una supinación. Pronación, supinación. En la muñeca pasa lo mismo. Me pongo así para que ustedes vean la posición neutra. Tenemos movimiento de flexión cuando la palma de la mano se acerca al antebrazo. Posición neutra, movimiento de extensión cuando el dorso de la mano se acerca a la zona posterior del antebrazo. Entonces, de la línea media, que posición neutra, flexión y extensión. Bueno, y por último, los dedos, que cuando se pliegan, estamos hablando de una flexión de dedos, y cuando se alejan y traspasan también la línea media, se dirigen hacia atrás, estamos hablando de una extensión de los dedos. Fíjense, posición neutra, y llevo los dedos hacia atrás. Y por último, movimientos de aducción cuando los dedos se acercan entre sí, y movimientos de abducción cuando los dedos se alejan entre sí. Siempre partimos de una línea media que cruza en la mano, en este caso. Entonces, acercamiento, aducción, alejamiento, abducción. ¿Sí? Otro dato que me olvidé en la articulación de la muñeca es que desde esa posición anatómica podemos hacer movimiento de desviación cubital y movimiento de desviación radial.
¿Se acuerdan que el cúbito es este hueso que estaba hacia adentro del antebrazo? Por eso se llama desviación cubital. Y este otro hueso que se llama radio, que está afuera, por eso se llama desviación radial, cuando giro o llevo la mano hacia ese lado. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a hablar de otros segmentos del cuerpo que se mueven en conjunto. Por un lado tenemos el complejo articular del hombro y por el otro lado tenemos la zona de la pelvis. En el hombro tenemos movimientos de elevación y de depresión. Y también tenemos movimientos de antepulsión y retropulsión. Cuando se va hacia adelante hablamos de antepulsión y cuando se va hacia atrás hablamos de retropulsión. También el hombro puede integrar esos movimientos. Llevo hacia adelante antepulsión, elevación, retropulsión, depresión. Entonces puedo hacer un movimiento de circunducción del hombro. Bien. Cuando hablo de un complejo articular, es porque el hombro se mueve varios segmentos, o varios huesitos, varias articulaciones. Por un lado, integra la clavícula, el húmero y la escápula. ¿Sí? Entonces, las articulaciones de esos huesitos entre sí son los que se mueven y generan esos movimientos de antepulsión, retropulsión, elevación, depresión y el movimiento de circunducción. Ahora vamos a hablar de la pelvis, ¿sí? De la zona de la pelvis. La zona de la pelvis está integrada por dos huesos que son los ilíacos, ¿sí? Y el sacrocoxis, pero especialmente el sacro porque se articula con los ilíacos formando esta zona que se llama pelvis. ¿Sí? Si me esperan un segundo, ahí les muestro. La pelvis, entonces, como les decía, acá la podemos ver mejor porque no está toda la parte blanda cubriendo los huesos. Entonces, este se llama hueso ilíaco y este huesito que está atrás, triangular, es el sacro. Fíjense, acá tenemos el pubis, que esta articulación, que ya nos vamos a palpar para identificarla, las crestas ilíacas, que forman parte del ilíaco, y esto muy importante, que son los isquiones, con los cuales nosotros, cuando nos sentamos bien, apoyamos. ¿Sí? Apoyamos en la silla o en el piso cuando colocamos bien la pelvis. Si lo colocamos mal, nos sentamos con el sacro, redondeamos la espalda. Pero si nos sentamos bien, son los isquiones los que se apoyan en la zona, ya sea en el piso, en la silla o en cualquier lugar. Entonces, estas zonas óseas que se pueden percibir, se pueden tocar, se llaman isquiones y forman parte del hueso ilíaco. Bien, ahora lo vamos a identificar en nuestro cuerpo. Si nosotros colocamos las manos en la cintura con el con el índice adelante y el pulgar hacia atrás, vamos a sentir primero la zona blanda, ¿sí? De la zona abdominal. Y si bajamos, ya nos contactamos con las crestas ilíacas. Vamos hacia adelante y vamos hacia atrás, bordeando esas crestas. Tienen como la forma de la oreja, ¿sí? Ese borde redondeado. Ahí. Y ahí identificamos las crestas ilíacas que les mostré recién. Ahora, si nos tocamos el ombligo y bajamos por el centro, vamos a sentir toda una zona blanda, que es la zona abdominal, hasta que en un momento
ya nos contactamos con una zona más dura, una zona ósea. Ese es el pubis que yo les mostré recién. Ahí podemos identificar bien el pubis. Es muy importante identificarlo porque en algunos movimientos yo les voy a pedir de subir el pubis. Entonces vamos a identificar dónde se encuentra esa articulación de ambos ilíacos. Y ahora vamos a llevar las manos atrás y vamos a percibir una zona ósea que al principio es plana, ¿sí? Y después se hace más redondeada, ¿sí? Se hace más redondeada y ahí estamos ya en presencia del sacro. Más abajo, si seguimos buscando palpar el hueso, en un momento vamos a sentir que ya no podemos palpar más, que ya hay tejido blando y que ya no podemos palpar más. Bueno, ahí ya nos encontramos con el coxis. El coxis es la última parte de nuestra columna y ya se dirige ligeramente hacia adentro. Pero es muy importante también localizarlo, no solamente al sacro, sino ubicarlo donde está el coxis, ¿sí? Entonces lo vamos a ubicar, pubis adelante, coxis atrás, identificamos esos dos puntos porque nos van a ayudar de referencia para el movimiento de la pelvis. Bien. Ahora vamos a hablar en sí del movimiento que tiene la pelvis. La pelvis en conjunto puede moverse hacia adelante o hacia atrás. Es decir, fíjense, como un bloque, ¿sí? La pelvis se puede ir hacia adelante o se puede ir hacia atrás. Ese movimiento hacia adelante le vamos a llamar antepulsión, igual que en el hombro. Y cuando se va hacia atrás, en conjunto así, se llama retropulsión, igual que en el hombro. ¿Sí? Pero la pelvis tiene otro movimiento, en donde hay una basculación, es decir, un movimiento de báscula o de hamaca que tiene la pelvis. Fíjense, si yo llevo las crestas ilíacas hacia adelante, voy a flexionar un poquito más las rodillas para que se note mejor. Cuando llevo las crestas ilíacas hacia adelante, estamos hablando de una anteversión pélvica. En cambio, cuando yo llevo las crestas ilíacas hacia atrás, estamos hablando de una retroversión pélvica. Entonces, fíjense, llevo las crestas ilíacas hacia adelante, anteversión. Cuando llevo las crestas ilíacas hacia atrás, retroversión. Ahí, ahí. Bien. Ese movimiento de anteversión pélvica repercute en la columna de una manera en particular, porque cuando hago una anteversión pélvica, fíjense cómo la curvatura lumbar aumenta su lordosis. En cambio, el movimiento de retroversión también tiene una influencia en la zona lumbar, pero al revés. Esa curvatura lumbar se rectifica, es decir, disminuye y desaparece, en algunos casos, ¿no? Desaparece, generando una rectificación lumbar. O sea que los movimientos de la pelvis tienen una gran influencia en nuestra columna. Entonces, vuelvo a repetir porque son movimientos muy importantes que vamos a tener en cuenta: anteversión, retroversión. Además, la pelvis tiene movimientos laterales, en donde yo puedo bajar una hemipelvis mientras la otra sube. Por ejemplo, si yo subo la hemipelvis derecha, la hemipelvis izquierda queda abajo. Entonces puedo hacer este movimiento de la pelvis, ¿no? Cuando subo la hemipelvis izquierda, la derecha queda abajo. Bien. Entonces son movimientos laterales que puede tener también nuestra pelvis. Y ese movimiento lateral también influye en nuestra columna, generando una lateralización de nuestra columna. Bien, antes hacía referencia de estos puntos a tener en cuenta. ¿Se acuerdan? Lo que yo les decía, el pubis y el coxis.
Esos dos puntos son importantes de identificar, ¿no? Además de las crestas ilíacas, de identificar bien la pelvis, porque nosotros al alumno muchas veces le vamos a pedir que sube el pubis y que baje el coxis para generar un movimiento de retroversión. Y otras veces le voy a pedir al alumno que baje el pubis y levante el coxis para generar un movimiento de anteversión. Entonces, cuando yo le pido que sube el pubis y que baje el coxis, estoy haciendo retroversión. Cuando yo le pido que baje el pubis y levante el coxis, estoy hablando de un movimiento de anteversión. Cuando nosotros empecemos a dar clases a nuestros alumnos, es importante darles referencias de zonas y de puntos para que pueda identificarlo mejor y pueda direccionar el movimiento de una mejor manera. Por eso es importante que ustedes lo identifiquen en su propio cuerpo. Por otro lado, es muy importante poder identificar la pelvis. No solamente que ustedes la pueden identificar en su propio cuerpo, tocándolo, ¿sí? Registrándolo, registrándolo, sino también que lo puedan observar en su alumno. Por eso es muy importante identificarlo primero en el propio cuerpo y después ir desarrollando la observación para con sus futuros alumnos o sus alumnos. ¿Por qué es tan importante identificar la pelvis? Porque yo les decía anteriormente cómo condiciona la pelvis al posicionamiento de la columna. Entonces, en muchas asanas, en muchos ejercicios, vamos a tener que aprender a posicionar bien la pelvis para que la columna quede bien alineada. Por eso, muy importante primero identificar la pelvis, dónde se encuentra, a dónde está, y después observar cómo ese movimiento de la pelvis influye en el resto de la columna. No obstante, todo ese tema lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del curso, porque va a ser muy vivencial. Nos vamos a observar entre nosotros, lo vamos a identificar y eso va a ir desarrollando la observación en cuanto a las alineaciones. Bien, vamos a hablar ahora de los movimientos de la columna vertebral. Y además de estos movimientos de la columna, tratar de diferenciarlos con otras articulaciones que pueden llegar a confundir. La columna en conjunto tiene movimientos de flexión, extensión, lateralidad hacia la derecha y hacia la izquierda y rotación hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces vamos a partir con el movimiento de flexión. El movimiento de flexión es aquel movimiento en donde la columna se pliega. Es como toda la zona anterior se acerca entre sí. Entonces fíjense, ¿no? Ahí. Fíjense cómo la zona lumbar se rectifica hasta se redondea un poquito, aumenta la cifosis dorsal, o sea, aumenta la curvatura y se rectifica la zona cervical, es decir, la curvatura, la lordosis se rectifica, desaparece. Entonces, esto es una flexión de columna. Vamos a la posición neutra. Ahora, desde esta posición hacia atrás, estamos hablando de una extensión. Y fíjense que en la extensión, las curvaturas lumbares y cervicales aumentan su lordosis, es decir, que se hacen más huequitas. Y la zona dorsal se rectifica, disminuye su curvatura. Esa montañita hacia atrás disminuye. Entonces el movimiento de extensión, tenemos aumento de la lordosis y rectificación de la zona de la cifosis, de la zona torácica. Por eso recuerdan la importancia que tienen las curvaturas
en nuestra columna que nos posibilita mayor amplitud de movimientos de flexión, de extensión. Por eso es tan importante las curvaturas de nuestra columna. Entonces, desde la posición neutra ya vimos la flexión, ya vimos la extensión. Ahora vamos a ver los movimientos de lateralidad. Fíjense, la pelvis está firme, como lo hicimos en la posición de flexión y extensión. Y es la columna la que se inclina hacia el lado izquierdo y se inclina hacia el lado derecho. Fíjense que la pelvis sigue estando firme, mirando hacia adelante para que sea puramente una flexión de columna. Lo mismo sucede en los movimientos de rotación. Mantengo la pelvis mirando hacia adelante y de ahí rotamos. Fíjense, la pelvis queda ahí y la columna gira hacia el lado izquierdo y después hacia la derecha. Ahí hablamos de una rotación pura. Por eso tienen que tener ojo cuando el alumno hace esto y levanta la pelvis. No es una rotación, no es una lateralización pura. Igual que esto. ¿Sí? Fíjense, ya mi pelvis giró y acompaña la rotación. En algunos ejercicios, en algunos movimientos, cuando requiere eso la postura, lo permitimos. Pero en otros, no se puede permitir porque afecta a otras articulaciones. Ya lo vamos a ir viendo a eso. Lo principal ahora es de identificar, ¿sí?, que se está generando puramente el movimiento de la columna y que no está involucrando otras zonas. Lo mismo pasa en movimientos de flexión y extensión. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto era un movimiento de flexión? Si yo involucro a la pelvis, hago esto. Especialmente la articulación coxofemoral. Estoy ahí involucrando la articulación coxofemoral. Entonces, esta posición de flexión no es pura de la columna. Es columna más coxofemoral, más flexión de caderas. Y cuando hago para atrás, también estoy involucrando una extensión de la articulación de la cadera para sumar a la extensión de la columna. Es importante identificar esos movimientos. Ahora vamos a buscar disociar cadera y columna. Entonces, habíamos dicho de que esto sería una flexión pura de columna. Fíjense, la cadera queda neutra. Bien, ahora vamos a hablar de una flexión pura de cadera. Ahí la columna queda manteniendo la alineación en sus curvaturas naturales, ¿sí?, una posición neutra, mientras estoy haciendo una flexión de cadera pura. En muchas ocasiones las voy a integrar a los dos movimientos, flexión de columna, flexión de cadera. Por ejemplo, en el siguiente movimiento. Flexión de columna, flexión de cadera. Y después los puedo disociar. Flexión de cadera, sin flexión de columna, flexión de columna, sin flexión de cadera. Bueno, esto es muy importante identificarlo porque después en el posicionamiento vamos a poder integrarlo y observar mejor el posicionamiento de la columna, ¿no?, especialmente en las posturas de estiramiento. Bien, entonces ya tenemos identificados los movimientos de la columna vertebral. En el cuello, en la zona del cuello, la zona cervical, se integra a los movimientos globales de la columna,
solamente que el cuello tiene como más movimientos independientes. Entonces tenemos movimientos de lateralidad, movimientos de rotación y movimientos de flexo-extensión, en donde ahí flexiono y estiro. La zona cervical es como más independiente por la ubicación en que se encuentra, por las características que tiene. Los otros segmentos de nuestra columna también tienen movimientos no totalmente independientes porque influyen ligeramente sobre la otra curvatura. No obstante, bueno, esto es un poquito más fino en cuanto a conocimiento, pero la zona torácica tiene más movimientos de flexión, tiene un poquito más de movimiento de rotación en comparación con la zona lumbar. Pero bueno, ese digamos lo vamos a ver ya en un segundo año. Pero acá lo más importante es que toda la columna vertebral trabaja en conjunto haciendo flexión y extensión y cómo esas curvaturas se modifican de acuerdo a la flexión y de acuerdo a la extensión. Ese es un dato muy importante que quiero que lo tengan en cuenta para que lo volvamos a hablar en otro momento cuando lo apliquemos en las posturas. Y también lo más importante es identificar el movimiento de flexión de cadera sin flexión de columna, flexión de cadera con flexión de columna o flexión de columna sin flexión de cadera, ¿sí? Tratar de identificar y disociar eso, ¿no? Bien, con esto finalizamos esta clase de movimientos articulares. Vimos los principales movimientos de las articulaciones de los miembros y también de la columna vertebral.